Buenos días, profesor y compañeros. Hoy mi equipo y yo estaremos hablándoles sobre la responsabilidad civil extracontractual por las cargas peligrosas. Buenos días, mi nombre es Keiten de Rosario. Como introducción tenemos que el crecimiento industrial y la aparición de nuevas tecnologías ha incrementado la aparición de cantidades de significado de objetivos y actividades que presuponen ciertos riesgos mayores que como una actividad común, objetos que en la actualidad hacen parte del desarrollo como lo económico, lo social, lo cultural y todos los países del mundo, y sin los cuales no se cohibiría en curso normal de los dinamismos de la sociedad. Las actividades que se han tratado como peligrosas por el riesgo que exige en ellas y por el cuidado que se debe tener a la hora de utilizarse o ejecutarlas. Han pasado de que ser excepciones a convertirse en protagonistas de la vida diaria de los seres humanos. En el mundo actual, que ha entendido que si bien es necesario e indispensable para el desarrollo de la sociedad la incorporación de este tipo de actividades, de este tipo que pueda dejarse su regulación sujetas a las reglas generales aplicables a situaciones donde no es media de ningún tipo de riesgo, y precisamente este riesgo que representan debe ser tratado de manera diferente, la razón a la cual los legisladores diseñaron un modelo exclusivamente para la protección de las víctimas y que posiblemente puede llegar a ser afectadas como una consecuencia de ejecución de actividad peligrosa. Los medios de transporte terrestre, aéreos, marítimos, porque son el medio por el cual se transporta dichas cargas peligrosas.
esto, se debe aprobar, además de la relación de casualidad, originarse en una acción, omisión o negligencia del presunto responsable y producir un determinado daño, es decir, que no constituya un delito. Hechos que generan la responsabilidad intracontractual. La responsabilidad intracontractual es un caso de responsabilidad civil, es decir, las obligaciones de toda persona es resarcir a otras de los otros daños y perjuicios que pueden causar. Mi nombre es Ashley Quintero y seguiré con la presentación. ¿Qué son las cargas peligrosas? Las cargas peligrosas vendrían siendo aquellas sustancias o artículos que al ser transportados puedan ser un peligro para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente, o incluso podrían ser para las personas. Y esto obviamente debe tener una clasificación de los criterios de riesgos establecidos por el Subcomité de Expertos de las Naciones Unidas en el área de los transportes de mercadería peligrosa. Donde vamos a abrir con el tema de las vías de movilización de cargas peligrosas. Tomando en cuenta las normativas de cargas peligrosas en Panamá, yo hablaré de las terrestres. El transporte de cargas peligrosas, primeramente, está tipificado en el decreto número 640 del 27 de diciembre del 2006 por el Reglamento de Tránsito, en donde este dice que la finalidad exclusiva o importante del Reglamento de Tránsito sería garantizar las vías públicas y la población, en donde se ve el uso de lo que sería la Autoridad de Transporte Terrestre, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y tomando en cuenta las obligaciones, protocolos y requerimientos de seguridad para el desarrollo del traslado y manejo de cargas peligrosas, en donde podemos mencionar el capítulo 7 del decreto ejecutivo número 640, en donde vamos a vincularlo con el artículo 70, que las atribuciones propias de la Autoridad de Tránsito y Transporte podrían ser exigir a los propietarios o a los vehículos, más bien el cumplimiento de las normas sobre la rotulación e identificación de las organizaciones de las Naciones Unidas con los que serían los convenios establecidos internacionalmente. También otro aspecto vendría siendo emitir el permiso previo de la circulación, exigir el transporte que se le ajusta a los requisitos representados en la solicitud del permiso previo, aplicar sanciones por violación a las normas establecidas presentes y dictaminar normas complementarias. En donde, como anterior expliqué, los materiales o las cargas peligrosas derivan en el aspecto de explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburientes, sustancias tóxicas, material radioactivo y sustancias corrosivas, entre otras, trayendo consigo una cantidad de artículos en donde las resumiré en el 72, que serían las cargas de materiales y sustancias, deben ser compatibles en el transporte. Tienen que tener un extintor claro, que sería ABC o BC en el artículo 73. En el artículo 74 se ve a los vehículos y a las unidades de arrastre que lleven consigo las transportaciones de cargas peligrosas, tienen que tener una señal, como la que vemos en la imagen anterior. Y el artículo 75 nos habla del transporte de cargas peligrosas acompañado de lo que sería la luz escolta amarillenta, como para, por decirlo así, diferenciar. Entonces, el artículo 77 nos habla de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que este es el que se encarga del permiso previo de circulación. Otro requisito importante
diría yo que sería la licencia de conducir, el certificado de registro único de la propiedad vehicular, el pagisalvo, eh, el pago de impuestos nacionales de circulación en el municipio, la autoridad de importación del material o la sustancia peligrosa, el registro técnico de seguridad expedido por el cuerpo de bomberos, el plan de contingencia, que este va dado a lo que sería la empresa propietaria. Ok, ya sabiendo esto, debemos asociarlo con lo que sería la responsabilidad civil aquí que nos interesa. Aquí todo va a ser, por decirlo así, un valor pecuniario, en donde en la página 135 del reglamento vehicular se da lo que sería, por decirlo así, precios por incumplir las normas. Podría mencionar la del Código Civil, que este nos dice en el artículo 1644 que el que haga daño por acción u omisión tendrá que reponer los daños causados. Siguiendo con la carga marítima, ahora con sus regulaciones, en el artículo 317 de la Constitución crea la Autoridad Marítima de Panamá, que tiene la facultad suprema sobre el transporte marítimo. Asimismo, dentro del marco existe una carencia normativa en relación con su capacidad institucional para la formación de políticas y planificación con relación al sector logístico. El Acuerdo 360 del 12 de diciembre de 2019, por el cual se subroga el reglamento para la navegación en aguas del Canal de Panamá, en su artículo 121 dice que todo buque con mercancía peligrosa deberá probar 24 horas antes de su arribo a aguas del canal los dispositivos de alarma y seguridad, así como los sistemas contra incendios con los que cuente. La autoridad podrá inspeccionar los buques que transporten mercancías peligrosas a fin de garantizar que cumplan con los requisitos ya mencionados. Existen pólizas que cubren las mercancías contra pérdidas o daños que puedan suceder durante las operaciones de importación, exportación o embarques directos, dependiendo del volumen de la mercancía del asegurado. Pueden ofrecerse pólizas individuales o pólizas flotantes o abiertas, que se ofrecen a clientes que manejan altos volúmenes de mercancía, ofreciendo las ventajas de declarar mensualmente todos los movimientos relacionados. Soy Kathleen de Mesa y voy a hablarles sobre la carga marítima. El Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el mar Solas de 1960 recomendó que los gobiernos contratantes adoptaran un código internacional uniforme para el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima, para dar cumplimiento a las disposiciones de su capítulo 7. El transporte por vía marítima se realiza en diferentes modalidades, en granales sólidos y líquidos, paquetes, bultos, recipientes de presión, gases licuados y contenedores. En consecuencia, a los riesgos propios de la navegación marítima se han añadido los del manejo y transporte de los productos peligrosos. Una resolución de la conferencia que aprobó el convenio SOLAS estableció que el código propuesto debería cubrir aspectos tales como el empaque, el tráfico de contenedores y la estiba. El Convenio Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas ha experimentado numerosas enmiendas a fin de cumplir con las necesidades cambiantes de la industria marítima. Aproximadamente el 50% de esta carga que es transportada por el mar es peligrosa o parcialmente peligrosa. Además, puede dañar al medio ambiente. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Sheila García y hoy vengo a hablarle acerca de las mercancías de cargas peligrosas por vía aérea. El transporte aéreo de mercancías peligrosas debe cumplir los requerimientos de transporte de mercancías peligrosas del transporte aéreo, instrucciones técnicas de la OACI. Los requerimientos de transporte aéreo son más restrictivos que otros medios de transporte. Solo se permiten los transportes en bultos y tienen mayores restricciones de embalaje. Las cantidades máximas autorizadas por bulto son menores.
Ahora hablemos de las normativas internacionales. Según el anexo 18 de la OASI y sus instrucciones técnicas sobre los transportes sin riesgo de mercancías peligrosas por la vía aérea, los estados incorporan las disposiciones de las instrucciones técnicas de sus legislaciones nacionales y en algunos casos imponen restricciones adicionales. Las variaciones de los estados son siempre más restrictivas que las disposiciones. Se aplican al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea hacia, desde o a través del territorio bajo la soberanía del estado notificante. Muy bien, ahora les estaré hablando acerca de los tipos de mercancías peligrosas y los vamos a clasificar por clases. En la clase 1 tenemos las materias y objetos peligrosos. En la clase 2 están los gases. En la clase 3 están los líquidos inflamables. En la clase 4 tenemos 3 puntos importantes. El primero serían las materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. En el punto número 2 tenemos las materias que pueden experimentar inflamación espontánea. En el punto número 3 tenemos las materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. En la clase 5 tenemos 2 puntos. El primero serían las materias comburentes. En el segundo tenemos las materias peróxido orgánicas. En la clase número 6 también tenemos 2 puntos. El primero serían las materias tóxicas. El segundo serían las materias infecciosas. Y en la clase 7 tenemos las materias radioactivas. En la clase 8 tenemos las materias corrosivas. En la clase 9 tenemos las materias y objetos peligrosos diversos. En esta clase se incluyen todas las materias y objetos que a lo largo del transporte supongan un peligro diferente del que contemplan las restantes clases. Las regulaciones de cargas peligrosas. En la Ley 22 del 2003, por la cual se crea la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, en el artículo 7 del párrafo 9, es una atribución de la Dirección General presidir comités nacionales relacionados con la actividad aeronáutica, de tal modo que el Comité Nacional para la Gestión y Prevención del Peligro Avario de Panamá es presidido bajo la coordinación de la Autoridad Aeronáutica Civil, en la persona del director general o de quien él haya delegado, pudiendo así establecer las directrices de la planificación, organización y ejecución de las actividades del Comité Nacional. Algunas funciones del Comité Nacional para la Gestión y Prevención del Peligro Avario y la fauna serían formular e imponer orientaciones, directrices y acciones respecto a ordenamientos ambientales, aprovechamiento, manejo y uso de las tierras en los desplazamientos aeroportuarios o alrededores programados con el control de aves u otras faunas, uso de métodos de dispersión, repulsión, remoción, otros, y métodos más efectivos a la recopilación de información. Analizar y evaluar y recomendar, cuando sea necesario, sobre los planes o programas para el control del peligro avario, fomentar el desarrollo de las actividades del Comité de Gestión y la prevención del peligro avario fauna en los aeropuertos, aeródromos o helicopuertos, basados en la obtención del resultado positivo y de desempeño. Como conclusión tenemos que la responsabilidad se centra en el efecto de las diferentes normas de la responsabilidad sobre los daños y perjuicios y asimismo se considera la cuantificación de la reparación del daño con el comportamiento del agente del daño y de los afectados. Y este tipo de análisis es parte del postulado de que la responsabilidad debe respetar el objeto de internalizar los costos del daño bajo el supuesto de la racionalidad económica. Para cumplir, la compensación capital es la característica de este sistema, a pesar que la extensa literatura sobre el tema todavía no hay poca discusión sobre el sistema legal codificado, incluso menos de lo que se ha explorado los efectos de la economía y el comportamiento. Su característica esencial es la eliminación del supuesto de racionalidad. En este artículo analiza el régimen de la responsabilidad civil contractual previsto por el Código Civil de la Ciudad de Panamá, desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Además se introducen los resultados.